esenciales de los seres vivos: movimiento, irritabilidad, crecimiento, metabolismo y reproducción. Ahora, fíjense bien, ya vimos, bueno, ya Luis nos mencionó cuál es la finalidad de la reproducción en todos los seres vivos, que sería perpetuar la especie para que no llegue a extinguirse, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, existen dos tipos de reproducción, lo que sería la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual se puede dar tanto en organismos pluricelulares y unicelulares. Ustedes vayan tomando nota, por favor, de lo más importante, tanto de cada uno de los tipos de reproducción para su próximo examen. Ahora, en los organismos unicelulares existen dos tipos de reproducción, lo que sería bipartición y gemación. La bipartición es cuando hay una mitosis de carácter simétrico, donde las células hijas van a ser del mismo tamaño que la célula madre. En la gemación es una mitosis de carácter asimétrico, donde las células son de menor tamaño que la célula madre y además van a crecer rápidamente. No me voy a detener mucho en los tipos de reproducción, ya que fue, me parece que Luis, Nicole Mendoza, estuvieron dando estos temas en sus exposiciones pasadas. Ahora, en los organismos pluricelulares, pero con tipo de reproducción asexual, existe lo que sería la fragmentación, la gemación y la reproducción vegetativa. En la reproducción vegetativa, recordemos que puede ser por esquejes, por ejemplo, ¿no? En la gemación es idéntica a la gemación de un organismo unicelular, ¿ok? Ahora, en la fragmentación, recordemos que aquí un individuo se fragmenta y cada fragmento, bueno, puede regenerar completamente como para complementar al organismo. Aquí en la fragmentación teníamos, por ejemplo, a las estrellas de mar, ¿sí? Reproducción vegetativa, bueno, se refiere a las plantas y aquí vimos lo que era por estolones, por esqueje. Vimos varios tipos de reproducción nosotros. En reproducción sexual, recordemos que aquí va a haber presencia de dos progenitores. Y bueno, sabemos bien que este tipo de reproducción solo se da en los organismos pluricelulares. Existen tres tipos de reproducción sexual. Aquí recordemos, bueno, pues el intercambio del material genético de los progenitores. La partenogénesis. La partenogénesis es el desarrollo de un nuevo ser a partir de un solo gameto femenino, ¿ok? Aquí puede ser vista también como una reproducción asexual. ¿Por qué? Porque hay ausencia de lo que sería el gameto masculino. Aquí sí, no sé si ustedes recuerden el ejemplo que vimos acerca de los abejorros, que proviene solo de un gameto femenino fecundado, ¿ok? Ahora, el hermafroditismo. Este tipo de reproducción, bueno, es de un ser que posee dos aparatos reproductores. Bueno, aquí existe el caso de una autofecundación, donde el mismo organismo se puede fecundar a sí mismo. El heterosexual, bueno, pues ¿cuáles son los organismos heterosexuales? Somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? El organismo heterosexual, bueno, es de ambos sexos,
necesita de los dos progenitores y obviamente pues va a dar origen a un nuevo ser. Si nosotros nos enfocamos en lo que sería la reproducción sexual, que fue lo último que vimos, bueno, pues nos vamos a ver involucrados en lo que sería la genética. Aquí ya sabemos que la genética, bueno, es la rama de la biología que estudia la herencia. La genética mendeliana, o sea, es la genética de Mendel, que es el padre de la genética, y bueno, él planteó la teoría de la herencia. Aquí dentro de lo que sería la herencia, bueno, tenemos varios términos, los cuales hasta venían ayer en el examen. Ajá. Lo que serían los genes, bueno, pues es el fragmento del ADN que codifican para una característica, ajá, por ejemplo, el tipo de cabello, el color de ojos. Ahora, el alelo. ¿Qué era el alelo? Una de dos o más versiones alternativas del mismo gen. O sea, un alelo puede ser el color de ojos, pueden ser verdes, cafés, miel, azules, ese es el alelo. Ahora, un organismo homocigótico. Un organismo homocigótico es cuando los alelos de un gen son para una característica, son diferentes. Ah, no, disculpen, es homocigótico, es igual. Ajá, son iguales. Por ejemplo, cuando un individuo posee dos alelos con la misma información para que va a dar origen a lo que sería el tipo de cabello. Ahora, los heterocigóticos. ¿Cuáles son esos heterocigóticos? Bueno, cuando los alelos de un gen van a dar una característica la cual va a ser diferente. Por ejemplo, cuando un individuo para el tipo de cabello posee dos informaciones distintas. Una de la mamá que sea rizado y bueno, del papá puede ser lacio. Entonces ahí hay dos tipos de información. El fenotipo, bueno, son las características físicas, son las características visibles de un organismo. Por ejemplo, nuestro color de piel. En el genotipo, bueno, es la información que se codifica, obviamente la información genética, y bueno, de la cual va a dar una característica o dos características. Aquí puede ser el genotipo del homocigoto o del heterocigoto. Ahora, fíjense bien, ya recorrimos todo lo que sería la genética y bueno, recordemos que los organismos, todos los organismos pueden evolucionar. Ajá. Entonces llegamos a lo que serían las distintas teorías de la evolución. Pero, ¿qué es realmente la evolución? Bueno, se entiende como el conjunto de cambios que pueden tener los individuos de una población. Ajá. Y estas características que están mejorando a los organismos, bueno, pues les va a dar una mayor posibilidad de sobrevivencia en un ambiente determinado, ¿sí? Aquí es donde se desarrollan las adaptaciones, ¿no? Si un organismo está desarrollando un tipo de adaptación, bueno, pues este va a poder llegar a sobrevivir en el ambiente en el que se encuentra. Aquí, fíjense bien, hay distintas teorías de evolución, las cuales ya vimos. Aquí, por ejemplo, está la MARC, que es la ley del uso y desuso, o de la herencia de los caracteres adquiridos. Por ejemplo, la ley del uso y desuso, bueno, pues aquí puede ser cuando los organismos dejan de utilizar una parte de un órgano, o sea, dejan de utilizar un órgano o utilizan otro con mayor frecuencia
y bueno, el otro tiende a atrofiarse. Darwin, ¿qué teoría nos dio? Bueno, pues la de la selección natural, ¿sí? La cual nosotros ya revisamos muy en específico, donde vimos lo de la adaptación, la especiación, los mecanismos de la evolución y, bueno, todo esto nos da como origen a la selección natural. Recordemos que la selección natural es el proceso de supervivencia, ¿sí? De aquellos organismos que se pudieron adaptar mejor al medio ambiente. En la teoría cinética sí es con sintética, aquí, disculpen, se me fue una T. Bueno, la sintética es la integración de los conocimientos y, bueno, de los avances científicos que ha habido últimamente. Pero hay algo muy importante. Ya que vimos lo que sería la evolución, llegamos a la taxonomía. Recordemos, la taxonomía nosotros la vimos a principio del ciclo escolar cuando revisamos lo que eran las ramas de la biología. Bueno, pues recordemos que esta rama se va a encargar de la clasificación de los seres vivos con base en sus características y en sus relaciones que tienen entre sí. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense bien, ¿cuáles son las categorías taxonómicas más importantes? Bueno, pues aquí, ¿quién dio la clasificación que se utiliza actualmente? La dio Carl Linneo, ajá, y él se basó en las similitudes de las estructuras del cuerpo que tienen cada uno de los organismos, ¿sí? En la actualidad, bueno, hay distintos niveles de clasificación y nosotros ahorita vamos a enfocarnos en lo que sería el reino. El reino, recordemos que es la categoría general de agrupación. Ajá. Nosotros vimos también cuáles son esos reinos. Por ejemplo, el reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. En el reino Monera, bueno, pues son los organismos procariontes unicelulares y algunos pueden llegar a ser autótrofos, otros pueden ser heterótrofos y bueno, pues aquí encontraríamos lo que serían las bacterias. En el reino protista son los organismos eucariontes unicelulares y algunos igualmente pueden ser autótrofos y otros heterótrofos. Aquí entrarían lo que serían las amibas y las algas. El reino fungi, bueno, son los organismos eucariontes, pueden ser, son pluricelulares, son heterótrofos y ¿quiénes son? Son los hongos y levaduras. Esos ya los habíamos revisado, chicos. El reino plantae, bueno, pues son los organismos autótrofos, pluricelulares y son organismos eucariontes. ¿Qué quiere decir? Recuerda, ayer en el examen yo les puse la penúltima pregunta que decía, existen dos tipos de célula? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, pues la célula puede ser o procarionte o eucarionte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que la eucarionte ya tiene un núcleo definido, la cual va a tener la información genética. Y esto pues era muy básico, ¿sale? Entonces les comentaba que pues en el reino Plantae los organismos son heterótrofos. Aquí entran las plantas, ¿no? Las plantas, los pinos, los helechos. En el reino Animalia, bueno, son los organismos eucariontes también, son pluricelulares, que quiere decir que están conformados por más de una célula y son organismos heterótrofos que necesitan alimentarse de otro organismo. Pueden ser los insectos, las aves, los mamíferos, nosotros. ¿Ok, chicos? Entonces, fíjense bien que pues cada uno de la categoría de taxonómica va a depender del conjunto, o sea, va a agrupar
a un conjunto de individuos que comparten características que se pueden reproducir entre ellos, obviamente, y pues obviamente su descendencia va a ser fértil. Fértil quiere decir que se va a poder reproducir, ajá, que va a poder dejar descendencia. Por eso existe esta clasificación. Ahora aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El reino, Animalia, Chordata, el filum, la clase mamíferos, el orden carnívoro, o sea, aquí se refiere a cuál es el tipo de alimentación que tiene. Estamos hablando del gato, el gato pertenece a la familia de los felinos, el género es Felis y la especie, o sea, ya en específico, hablamos del catus. Puede ser que exista el, el león, por ejemplo, su especie es Leo. Ajá. Entonces aquí ya se está definiendo cada uno de los organismos. Obviamente, gato con gato se pueden cruzar. Un león con un gato, pues obviamente no dejaría una descendencia fértil. Y bueno, aquí está la clasificación taxonómica del hombre. Un ejercicio que ustedes van a realizar, bueno, va a ser la investigación de taxonómica de 3 organismos, obviamente, donde ustedes van a ver su reino, su filum, la clase, el orden, la familia a la que pertenecen, el género y la especie.